El rollo de Bereshit, conocido como Génesis, fue escrito a finales del siglo VI antes de la era común. Yo estoy convencido que nuestro Padre Eterno, Él pone el querer y el hacer en nuestro interior para que hagamos su voluntad, para que se cumpla. Y eso pues está relacionado con los escribas de este rollo de Bereshit, porque estoy convencido que el Eterno puso ese querer y el hacer en ellos, y ellos lo hicieron. Los primeros 11 capítulos de Génesis no debemos tomarlos de manera literal porque es una narración propia de la historia patria de Israel, es decir, de nuestro Israel. No es una historia cronológica y básicamente tiene dos fuentes para estos capítulos, estos primeros 11 capítulos que vamos a estar estudiando juntos en esta serie. En el proceso de la escritura de Bereshit se basaron en lo que es la tradición oral y en los libros alternos que se mencionan en el mismo Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento. Ahí mismo se mencionan estos libros alternos que en un momento más se los voy a referir. Y ellos lo tomaron como referencia y tuvieron que reconstruir una historia de aproximadamente 3.500 años, por lo menos 1.500 años atrás, hablando del Éxodo, y 2.000, 3.000 años más atrás, hablando de la creación. Eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio. Vamos a estar hablando de lo que significa un mito y cómo es un mito y cómo lo podemos nosotros descubrir en los relatos bíblicos. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Ernesto Rosas de Ministerio 710. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. En esta sección de podcast estaremos respondiendo a las preguntas que la audiencia nos está haciendo con respecto a los temas que hemos estado compartiendo en el canal de YouTube. Entre otros temas de interés también los vamos a estar compartiendo en esta sección. Te recuerdo que puedes escuchar todo el material de audio en iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Te sugiero que te suscribas. Bueno, ¿estás listo para este episodio? ¡Comenzamos! Pues bien, vamos a estar estudiando juntos acerca de la mitología, cómo está dentro de las escrituras hebreas. Y pues nosotros lo leemos y no nos damos cuenta porque no conocemos cómo es que veían o cuál era la cosmovisión en aquellos tiempos. Hace un momento decía que los primeros 11 capítulos de Génesis no debemos tomarlo de manera literal porque es una narración propia de la historia del pueblo de Israel. Ahora, no es una narración cronológica y básicamente tiene dos fuentes que son en estos 11 capítulos, que es la fuente sacerdotal y la fuente yahwista o yavista. En cualquiera de las dos, como se pueda conocer, Yahweh o Yahvé. En el proceso de la escritura de Bereshit se basaron prácticamente de la tradición oral y de libros alternos que también el Tanaj los menciona y hace referencia de ellos, y pues también tuvieron que tomar todos esos relatos de manera oral de los libros alternos para poder escribir lo que es en lo que nos ocupa Bereshit o Génesis, hablar de 2.000, 3.000 años, ahora sí que antes, de la era común, que es lo que sucedió, porque recordemos que el libro de Bereshit se escribió en el siglo VI o el siglo VI antes de la era común. Bien, entonces, pues imagínate, están en el siglo VI y poder tener que escribir información de 2.000, 3.000 años atrás, pues no fue fácil y tenían que investigar, indagar de la tradición oral y sobre todo lo que dije, estos libros de referencia que en un momento vamos a mencionar. De acuerdo a Wikipedia, dice que el mito, es un relato tradicional que se refiere
a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales y extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos y personajes fantásticos, y pues que buscan explicar un hecho o un fenómeno. Y yo creo que esta parte nosotros debemos considerar, o sea, qué es lo que el mito está transmitiendo, qué es lo que nos quiere decir. Cuando nosotros vemos ahí relatos así como fantasiosos aparentemente, simplemente nos está transmitiendo un mensaje. Y todos estos mensajes o todas estas narraciones mitológicas de dioses, de semidioses, de personajes que tenían una superfuerza, en fin, pues nos está transmitiendo un mensaje. Ahora, también hay, en cuanto a la mitología, historias imaginarias que están alterando realmente un hecho verdadero, pero pues que le están dando más valor a esa realidad. Como dijéramos, los mexicanos le echan más crema a sus tacos y lo hacen más fantasioso todavía. Bien, entonces, de acuerdo al libro que les he recomendado de los mitos hebreos, dice que son fábulas dramáticas que forman un fuero sagrado gracias al cual se autoriza la continuidad de instituciones, costumbres, ritos y creencias de antiguos en la región donde son corrientes o se aprueban esas alteraciones también. Ahora, todos estos documentos sagrados, hablando de la Biblia, anteriores a la Biblia, anteriores a las escrituras hebreas, hay escritos como el que es el libro de guerras de Yahvé, el libro de Yazar, relatos épicos, las andanzas de Israel en el desierto y también cuando invadieron a Canaán. Entonces, hay libros que están que son alternos y que algunos no se han logrado recuperar. Sin embargo, el Tanaj los mencionan algunos profetas en crónicas, jueces, en fin. Por ejemplo, estos libros fueron escritos en un estilo poético hebreo antiguo y puede comprobar con breves fragmentos de ellos citados en Números 21:14, Josué, lo que es Josué 10:13, y segunda de Samuel 1:18, los libros de guerras de Yahvé. Si te das cuenta, dice, los libros de la guerra de Yahvé es porque consideraban que Yahvé era dice Yahvé de los ejércitos, Elohim de los ejércitos. Yahvé era un Dios del desierto, que estaba en el desierto. Entonces, esto es importante y por eso los libros alternos nos están describiendo cómo es que veían al Dios de Israel, al Elohim de Israel. Números 21:14, repito, Josué 10:13, segunda de Samuel 1:18. Hay un tercer libro compilado también que fue en 7 partes. También dice ahí Josué 18:9. Ahora sí que se recopiló, pero fueron 7 partes que describía Canaán y sus ciudades. Josué 18:9 lo menciona. Está el libro de las generaciones de Adán, Génesis 5:1, donde sugiere un relato detallado de las 10 primeras generaciones desde Adán hasta Noé. Hay otro libro que se llama el libro de Yahvé, Isaías 34:16. Parece haber hay un bestiario mitológico. Entonces, algunos libros perdidos mencionados en la Biblia, también como Hechos de Salomón, están perdidos, pero se mencionan. El libro de la genealogía, las crónicas de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, de los hijos de Leví, en fin, ahora sí que deben haber contenido muchas referencias míticas de cómo veían las cosas en cuanto a la creación y los dioses de ese momento. Pues bueno, la misma Biblia tiene una riqueza mitológica y que también esos libros también están perdidos y como acabo de decir, se mencionan y a veces no nos damos cuenta que se están ahí mencionando. Te voy a poner un ejemplo. Busca ahí Jueces 3:31 y nos está hablando de Samgar. Dice, después de él vino Sangar, hijo de Anat,
checa el dato, Anat. ¿Quién es Anat? Que mató a los filisteos, dice, 600 hombres con una quijada de bueyes, salvando también salvando también él a Israel. Ahora, esta parte de Jueces 3 se relaciona con respecto a la madre de Samgar. La están relacionando con la sanguinaria diosa del amor ugarítica, de los Ugarit, la doncella Anat, en honor de la cual recibió el nombre de Anatot, la ciudad sacerdotal de Jeremías. Fíjate, la ciudad sacerdotal de Jeremías, pues Anatot viene de Anat. Ahora, este mito de Samgar es irrecuperable, pero él tiene que haber heredado la valentía guerrera de su madre, la Virgen Anat, y que con la quijada del buey que derrotó a estos filisteos, era sin duda un don de su padre, el dios toro El. Entonces, aquí estamos viendo dos dioses, Anat y el dios toro El, el dios toro que hicieron en el desierto. Cuando lleguemos en algún momento, cuando nos toque estudiar esa parte, veremos por qué hicieron un toro, qué es lo que estaban viendo. También hay otras referencias prebíblicas, por ejemplo, aunque no se menciona así directamente y no se dan tantos detalles en la Torá, porque algunas personas dicen, pues yo nada más leo lo que está en la Torá. Está bien, o sea, lo que está en lo que es el Tanaj o el Antiguo Testamento, por supuesto, está bien. Pero necesitamos apoyarnos de los libros alternos para poder comprender lo que estamos leyendo. Por decir, libros alternos también que existen, historia, libros de historia donde nos muestran la cosmovisión, nos muestran la adoración de esos tiempos, cómo adoraban, qué dioses adoraban y cómo eran sus mitos. Entonces, porque muchos de ellos están en la Biblia, y si como ahorita el de Samgar, si no sabemos quién es Anat y quién es el dios El, pues nos los pasamos por alto. Y quizás podemos estar inventando, especulando cosas pues, que están muy lejos de la realidad. Es por eso que estamos compartiendo esta serie para que juntos podamos aprender y comprender mejor la lectura de las escrituras hebreas. ¿Sí? Ahora sí que ese es el objetivo de esta serie, que podamos ver cuáles son esos mitos y que podamos comprender qué mensaje nos está transmitiendo esa escritura. Hay cosas que para nosotros es nuevo, pero para el pueblo de Israel ya es algo viejo, ya sobre todo por decir los rabinos, todos los que se dedican a estudiar de manera más profunda, pues son temas que ellos ya conocen y porque leen y estudian y pues están en su propio idioma y pueden comprender mejor el mensaje. Pero nosotros que pues al menos estoy aprendiendo apenas a leer ahí el hebreo, para poder leer directo, porque hay traducciones que no son correctas. Entonces, pues, he visto la necesidad de estudiar historia, de ver que los sumerios, que los acadios, que la Mesopotamia, que aquí, que allá, que acullá, para poder comprender lo que estoy leyendo, ¿sí? Porque hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, hablando del ángel Samael, que algunos le han puesto alias Satán, aparece por primera vez en la historia como el dios patrono de Samal, un pequeño reino hitita, arameo, situado al este de Harán. Ahora, quiero decirte algo. Los hititas también es otra cultura que también debemos considerar y estudiar cuáles eran sus dioses, cómo hacían sus templos, en fin, todo eso. Otro dios desaparecido del mito hebreo es Rahab, que incluso en el capítulo 3 de Bereshit hablamos de Rahab, que es el príncipe del mar, y que también desafió a Yahvé, el Dios de Israel, el Elohim de Israel. Y pues hay una mitología también muy parecida del dios griego Poseidón, que desafió a su hermano, el omnipotente Zeus. Entonces, según Isaías, Yahvé, el Elohim de Israel, mató a Rahab, el príncipe del mar, con una espada. Todo eso está escrito en Isaías. Ya lo vimos en el capítulo 3 de Bereshit, puedes volverlo a escuchar de ser necesario. Bueno, también hay un dios ugarita adorado que es Baal Zebub o el Zebul, también conocido como Zebul. En Ecrón fue ahora sí que insultado por el rey Ocasías, segunda de Reyes 1:2. Y siglos después los galileos acusaron a Yeshua, nuestro Mashiach,
de haber negociado o de negociar con el príncipe de los demonios. Si te das cuenta, ahí en las escrituras nazarenas se están mencionando a un dios, ahora sí que de los ugaritas, o de los dios del dios ugarita, que se llamaba Baal-Zebú. Conocían esa cultura en esos tiempos. Estoy hablando del primer siglo de esta era cristiana. Entonces, podemos ver cómo los dioses y las diosas griegos podían desempeñar papeles graciosos, dramáticos, y pues también tenían sus héroes favoritos. Y por ejemplo, en el primer siglo ya existía en el panteón de los dioses que tenían los romanos, que tenían una influencia griega muy fuerte. Ahí tenían en su panteón de los dioses, tenían a Hércules, ¿sí? Apolonio de Tiana. Entonces hay dioses o semidioses que ya hablando del primer siglo de esta era cristiana, pues existían entre otros más. Por supuesto también la diosa Shera, Baal, Moloch, todos esos dioses pues existían también. Ahora sí que los romanos no se cerraban, dicen pues si hace milagros pues yo lo voy a adorar, le voy a rezar. Ok, pues hablando de los hebreos, hablando del pueblo de Israel, cuando el reino del norte, la casa de Israel, fue destruida por los asirios, los mitos se volvieron monolíticos y se concentraron exclusivamente, casi exclusivamente, en Jerusalén. Ahí fue donde estaban ahí ya más concentrados esos mitos, porque de alguna manera la casa de Israel, el reino del norte, pues había sido ya exiliado, ahora sí que se asimilaron a las naciones, pero quedaban los judaítas. Hay otros indicios de la antigua cultura matriarcal. También aquí vemos que en Génesis que había un matriarcado en algunas áreas, aunque te diré que en el antiguo, ahora sí que los pueblos antiguos no le daban valor a la mujer y el único valor que tenía la mujer era el poder procrear, ¿sí? Pero de ahí para allá no tenían valor, pero sin embargo, hablando de esta cultura matriarcal que aparece ahí en Génesis, pues la madre tenía el derecho de poner los nombres a los hijos. Por eso dice una parte ahí, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. En Génesis 2:24. Entonces, esta costumbre era una costumbre palestina y el relato del libro de Jueces, hablando de Samsón y Dalila, explica que ellos también, por ejemplo, Sansón, hablando de Sansón, según algunas fuentes históricas, dicen que Sansón era de la tribu de Dan. Los danitas, se han encontrado pruebas arqueológicas que los danitas eran griegos, y es por eso que Sansón buscaba a mujeres griegas. Dicen que la sangre llama, hay un dicho por ahí, y pues Dalila filistea se piensa, y por algunas cuestiones históricas, que los filisteos tenían que ver con los griegos. Algunos dicen que eran griegos. Por eso pues, hay que seguir investigando y viendo la historia y para poder comprender en el caso del casamiento de Sansón. Pues Abraham también vemos ahí en la historia cuando entró a Palestina con la horda de los Hicsos. Recordemos que los Hicsos salieron de Egipto. Hubo un emperador que los sacó y se piensa que esa salida de los Hicsos fue la salida de los hebreos. Entonces, aquí dice que Abraham llegó juntamente con los Hicsos en el segundo milenio aproximadamente, y pues por eso le pidió a su siervo Eliezer que le hiciera ahora sí que le comprara una novia de sus parientes patriarcales ahí de Harán, y que trajera una mujer de allá para que su hijo no se casara con una mujer de Canaán y que fueran adoptados a Canaán. O sea, ellos no querían convertirse en cananitas, o sea, no querían ser de una mujer cananea, ni querían ser de esa tierra o que los identificaran como los cananeos. Entonces Abraham dijo, no, mejor tráeme una mujer de otro lugar, de allá de donde nosotros venimos,
Y pues ahí viene lo que es una tradición que así hacían en aquellos tiempos, que siempre se hacía una promesa con algo valioso y sagrado. Y de acuerdo a estos relatos, cuando hicieron la promesa con Eliezer, lo más sagrado que tenía Abraham y lo más valioso era su miembro viril, el pene, y eso fue lo que puso en su mano. Dicen que se tradujo en muslo, pero no, fue el pene de Abraham porque era lo más sagrado y lo más valioso y más que estaba circuncidado ya. Entonces, con esa promesa fue que buscó y trajo la mujer para el hijo de Abraham, una mujer que no fuera de ahí de Canaán y no fueran adoptados por los de Canaán si se casaba con una mujer de Canaán. Bueno, esa es una manera de comprender el por qué Abraham mandó a pedir una mujer fuera de Canaán. O sea, Abraham no quería tener nada con los de Canaán, mucho menos ser adoptados por los de Canaán. Ahora entonces, pues estos son casamientos locales, se le llaman matrilocal, y pues así ha habido tantos. Por ejemplo, hay un mitógrafo que apunta que el primero que contrajo esa tradición fue Odiseo, quien llevó a Penélope de Esparta a Ítaca y que ella volvió a Esparta después de su divorcio. Entonces nos damos cuenta que todas estas costumbres, y también nos damos cuenta qué tan poderosas eran esas diosas matriarcales también. Por ejemplo, aquí en México tenemos una diosa matriarcal que es la Virgen de Guadalupe, y pues es una diosa femenina como en aquellos tiempos, Anat, Istarte, Ashera, en fin. Entonces, estas poderosas diosas, vamos a decirlo así entre comillas, porque así las consideraban, estaban bajo la monarquía judía, y pues es decir que los reyes la consideraban. Es por eso que Jeremías estaba acusando que una de las razones de la caída de los judaítas era que eran fieles a la diosa Anat. Entonces, por eso la gente gritaba: adoremos una vez más a la reina del cielo, como hacían nuestros padres antes de nosotros. O sea, era una tradición adorar a las dioses femeninas. Y pues bueno, esto también está dentro en la parte mitológica de los relatos de las escrituras hebreas. Por eso es importante, en el caso del rey Josías, que tenía que hacer una reforma a nivel nacional, y que estaba obligado a hacer esas reformas, y tenía que escribir un codicilo para poder llevar al pueblo, ahora sí que en un buen camino de adoración a un solo Dios. Entonces, tenían que crear una nueva, la vieja constitución religiosa que tenía el pueblo de adorar muchos dioses, o por lo menos a Baal, a Astarte o a Ashera. Tenían que dejar esa vieja adoración, esa vieja constitución religiosa que tenía el pueblo. Tenían que hacer uno nuevo, y pues tenían que poder redactar completamente nuevos escritos, nuevos mitos, ahora sí que nuevos mitos que transmitan un mensaje al pueblo. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, Judea estaba en medio entre Egipto y Asiria. Entonces tenían que hacerse independientes de manera política, tanto de Egipto y Asiria, pero también de la parte religiosa, ¿sí? Había toda esa zona, pues ahora sí que Canaán y toda esa zona de Mesopotamia, en fin, tenían sus dioses, tenían sus mitos de lo que ellos creían y veían de acuerdo a los dioses, y pues tenían que cambiar todo eso. Y aparte, Judea tenía que aprender a pelear, a defenderse, aprender a usar las armas para poderse defender de las invasiones. Entonces, como estamos viendo aquí, la mayoría de los israelitas habían adoptado el cómodo culto cananeo con respecto a las diosas, y porque estas diosas pues tenían un papel importante con los dioses, porque esas diosas eran esposos de algunos dioses, eran sus consortes. Y bien, pues en los tiempos de paz, pues el pueblo como que estaba tranquilo y pues vamos bien,
Pero cuando venían los pueblos invasores, vamos a decir, los invasores como Egipto y Asiria, pues entonces tenían que levantarse y pelear y ser fuertes, pero no buscar a sus diosas, no buscar a sus dioses, sino buscar al Elohim de los ejércitos, al único rey del universo. Y pues bueno, tuvieron que aprender muchas cosas, a ser pastores, a cultivar, en fin. Ahora, los profetas veían que la única esperanza que tenía Israel era conservar su independencia nacional y pues también consistía en un monoteísmo, ¿sí? Entonces era importante enseñar al pueblo a tener un monoteísmo, un solo Dios, ¿sí? Y no estar buscando diosas y por nada de eso, sino un solo Dios, y era una tarea bastante no fácil, pero que tuvieron que hacerlo y pues algunos profetas murieron por llevar al pueblo a que fueran monoteístas. El libro de Deuteronomio, que fue publicado bajo Josías, prohíbe numerosos ritos cananeos, entre ellos la prostitución ritual. En el templo de la diosa Shera, de los dioses paganos, ahora sí que había hombres y mujeres sagradas, consagradas para estos ritos. Y lo que hacían es que se seleccionaba un hombre y una mujer, y ellos en un espacio, en un lugar especial, tenían relaciones sexuales en ese templo para que eso motivara a sus dioses a que también hicieran lo mismo de una manera simbólica, y que pudiera el dios de la lluvia, en este caso Baal, pudiera mandar lluvia, que representaba el semen, y la tierra, que era la diosa Shera, que era su útero, pudiera recibir ese semen y pudiera concebir, y lo que era la tierra verde, que los árboles dieran fruto. Y esto lo hacían, esta prostitución ritual, lo hacían para que pudieran tener una buena cosecha. Pero de todos modos, todo eso era idolatría. Entonces tenía que quitarse todas esas costumbres paganas. Entonces ahora sí que no fue fácil para los profetas estar enseñando todo esto. Cuando Zorobabel regresó, y más bien hablando del pueblo de los judaítas que regresaron a Jerusalén, entonces Zorobabel ahora sí que motivó a que se reconstruyera el templo de Yahvé, y pues ya no eran los Baales, los Astartes, Anás, ya no eran competidores tan fuertes así como lo era antes. Esos dioses antiguos cananeos habían muerto, por decirlo así, ya no había adoradores. Sin embargo, tenían que arraigar bien el monoteísmo de su fe en un solo Elohim, como dice Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tenían que corregirse también, excluir también los sacrificios humanos y todos los cultos a los terafim. Tenían que excluirse totalmente. Era impresionante lo que hacían los judaítas ahí en el valle de Ben Hinnom, sacrificando a los niños y todo eso antes del exilio. Ahora, fíjense, vamos a hablar otro punto. Les está dando puntos diferentes para que te des cuenta cómo ha sido la influencia mitológica, su cosmovisión religiosa de aquellos tiempos y el por qué tuvieron que escribir ciertas cosas. Entonces, la fiesta, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos que nosotros vemos en Levítico, las 7 fiestas, por mencionar ahorita el de tabernáculos, era una festividad cananea. ¿Sí? La festividad cananea de la vendimia, y pues no podía ser suprimida sino solamente purificada de ese desenfreno sexual y convertirla en una fiesta, en un culto festivo solamente para el Elohim de Israel, el Elohim del Rey del Universo. Entonces, pues lo asociaron con las tiendas de campaña en el desierto, y así fue como fue redactado en esa área. Entonces, por eso vemos que ahora sí que la enseñanza que se da en las Escrituras
tuvieron que ir canalizando esas fiestas, no todas, pero fueron canalizándolas a un solo Dios, como en el caso de los tabernáculos, pero también hay otra fiesta por mencionar, que es la fiesta cananea del pan sin levadura. Se convirtió también igualmente en una conmemoración del éxodo de Israel. Ahora, quiero que ustedes recuerden lo que es Bereshit, lo que es Éxodo, Número, Levítico, fueron escritos ahora sí que a finales del siglo VI, el siglo V. Entonces debemos considerar todo lo que está escrito y cómo lo escribieron, por qué lo escribieron y que comprendamos cuál es el mensaje que nos están dando. Entonces, pues estamos dando un general para que te des cuenta que lo que vamos a estar estudiando juntos es comprender mejor lo que estamos leyendo. El pueblo de Israel tenía que recuperarse, hablando después del exilio, y tenía que recuperar su identidad y arraigarse en una adoración de un solo Dios. Y para eso fue necesario tener un libro, que fue lo que fue el trabajo de Esdras. Y gracias a Dios porque puso nuestro Padre en Esdras el querer y el hacer, el poder dirigir todo este proyecto y tener ese libro que ahora conocemos como Torá y posteriormente las Escrituras hebreas, el Tanaj o Antiguo Testamento. Y pues todo esto nuestro Padre les fue marcando los pasos para que lo hicieran y lo fueron escribiendo. Por supuesto que las Escrituras hebreas hay ciertas diferencias en cuanto a arqueología, historia y lo que relata la parte bíblica. Sin embargo, lo que se está relatando, el mensaje que está dando, es verdadero. Eso es importante que consideren. El mensaje, ¿qué es lo que me está enseñando? Entonces, fue necesario que en ese libro se marcaran los pasos a seguir, que hablando del libro de la Torá, lo que hizo Esdras, los pasos a seguir para ser personas de buen comportamiento, con una buena ética y cómo adorar al Rey del Universo. Y ahí es donde entraron los sacerdotes escribiendo todo lo que tiene que ver con el templo, sobre todo el libro de Levítico, hablando de todo lo que tiene que ver con el templo, la adoración, la purificación, en fin. Entonces, para mí me queda muy claro que nuestro Padre Eterno tuvo que ver con esta escritura de lo que se conoce como Torá, porque Él puso el querer y el hacer y lo hicieron para que se cumpliera su voluntad, para que el pueblo no perdiera su identidad, para que el pueblo pudiera arraigar su fe en un solo Dios y único, lo que es monoteísmo. Entonces el Padre puso ese querer y el hacer. Esdras y los escribas, que eran personas ahora sí que sabían escribir, que ahora sí que sabían leer y escribir, y pues empezaron a recopilar toda esa información para darnos un mensaje. Este libro se convirtió en una constitución de Israel, la constitución de Israel que trajo un cambio radical hasta el día de hoy, mis amados, hasta el día de hoy. Y eso confirma que nuestro Padre tuvo que ver en todo esto. Porque si Él no hubiera puesto el querer y el hacer, esos escritos ya hubieran desaparecido. Yo estoy totalmente convencido que la Torá fue una idea de nuestro Padre Eterno y que aunque se haya escrito a finales del siglo VI, en el siglo V, después del exilio, no importa que se haya escrito en esos tiempos, lo más importante es el mensaje que se está transmitiendo y que ha permanecido hasta el día de hoy. Yo puedo decirte, la Torá son instrucciones y enseñanzas, es lo que yo he aprendido en todo este tiempo, que son instrucciones y enseñanzas para convertirnos desde nuestro interior en hombres y mujeres fieles al Rey del Universo. La Torá nos ayuda a hacer lo que le agrada a nuestro Padre Eterno, hacer justicia, ser bondadosos con nuestro prójimo, ser humildes para caminar con nuestro Rey y tener una ferviente devoción por nuestro Elohim, el único Rey del universo. Todo esto está en Miqueas 6:8, Jeremías 9:23, 24. Lo único que quiere nuestro Padre Eterno es que lo conozcamos a Él. Y esas son las escrituras hebreas. Para eso las tenemos ahora, porque nos muestran quién es nuestro Padre
y cómo nos ama. Yo lo que puedo decirte, en esta semana tuve una experiencia. Yo estaba meditando en todo lo que he estado estudiando, investigando la historia, la cosmovisión, los mitos que se han transmitido de generaciones. Yo lo que venía yo meditando, venía ahora sí que en el carro rumbo a la casa, venía solo. Me quebranté, me empezaron a salir mis lágrimas, porque lo que hasta ahorita yo he encontrado en la Torá, ¿sabes qué es lo que he encontrado? El amor, ese amor que no tiene límites de nuestro Padre. Ese amor del Rey del universo. Y eso a mí me quebrantó. ¿Sí? Aunque en los primeros 11 capítulos hay muchas cosas que son mitos que nos están transmitiendo un mensaje y que lo vamos a estudiar, dentro de todo eso he encontrado el amor. En cada capítulo de la Torá he encontrado amor, amor. Y yo veo un Dios justo, un Elohim justo. ¿Sabes qué? Yo quiero dejarte esto en tu corazón en esta entrega de Bereshit número 4. Estudiar y obedecer la Torá arraiga nuestra identidad y nuestra fe. Y quiero dejarte este mensaje, como lo dije al principio. Así como nuestro Padre puso el querer y el hacer en Esdras, en los escribas, para escribir lo que ahora tenemos como la Torá y lo que es el Tanaj, cuando el Padre te ponga en tu corazón el querer y el hacer algo, ver a una persona, visitarle, ayudarle, bendecirlo, no sé, cuando el Eterno ponga en tu corazón el querer y el hacer, simplemente hazlo para que se cumpla la voluntad de nuestro Padre, para que nuestro Elohim sea glorificado. Mis amados, si el Eterno lo permite, nos estaremos estudiando en la próxima. Vamos a ver ya en la próxima la entrega número 5, si el Eterno me lo permite. Estaremos hablando acerca de Adán y Eva, acerca de la serpiente, acerca de los hijos de Adán y Eva, quiénes son, quién es Abel, quién es Caín. Todo eso lo estaremos viendo en la próxima entrega. No te lo pierdas. Bueno, mis amados, les mando un fuerte abrazo. Que Yahvé les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y extienda su compasión y alce su rostro sobre ustedes y les dé shalom. Mis amados, si el Eterno lo permite, nos vemos en la próxima. Shalom, shalom. Si te gustó este episodio, ayúdanos a llegar a más personas. Compártelo en todas tus redes sociales. Y no olvides, búscanos en Google como Ministerios 710. Shalom.